Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la EITU y en particular al doctor Carlos Pareja su amable invitación a participar en estas terceras jornadas sobre legislación urbanística. Teniendo en cuenta el perfil de los asistentes, entiendo que el encargo que se me realiza desde la organización del Congreso de estas jornadas es no tanto realizar una disertación jurídica sobre la configuración constitucional del principio de autonomía local, sino, en todo caso, identificar las distintas situaciones urbanísticas que pueden llegar a vulnerar o condicionar el ejercicio de este principio de autonomía local en su plasmación concreta de potestad urbanística municipal. De hecho, como ustedes saben, el urbanismo es un campo, o es el campo en el que se han abonado las mayores controversias sobre la identidad, ese núcleo mínimo identificable de competencias que, según el Tribunal Constitucional, hace reconocible a las entidades locales como entidades decisorias autónomas. Por tanto, a riesgo de dejar en el tintero alguna de estas situaciones, por el tiempo limitado que tenemos, serían, a mi parecer, las siguientes. Eso ya digo sin perjuicio de otras posibles. Tendríamos, en primer lugar, hablaremos de la incidencia del planeamiento territorial en la potestad de planeamiento urbanístico. En segundo lugar, veríamos cuál es el papel de unos determinados planes urbanísticos que no se aprueban a nivel municipal, sino a nivel autonómico, como son los planes directores urbanísticos, de qué manera inciden en la autonomía local. Y un tercer punto a tocar sería el papel de la Administración autonómica en el momento de la aprobación definitiva del planeamiento. Y finalmente, si nos diera tiempo, que no lo sé, un aspecto que quedaría un poco fuera de lo que es el ejercicio de la potestad planificadora en sentido estricto, que sería las situaciones en las que no se exige licencia a la hora de ejecutar determinados proyectos. Por tanto, vamos a comentarlos, pero previamente daremos un breve apunte sobre el principio de autonomía local en general. Bien, de acuerdo con los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución, las entidades locales tienen reconocida una autonomía efectiva para ordenar y para gestionar todos los asuntos que afectan directamente al círculo de sus intereses. De este modo, y con el límite constitucional del reducto indisponible o ese núcleo esencial de la institución, la ley básica estatal puede pergeñar, puede configurar un mínimo común denominador con un elenco, podríamos decir, de potestades que son susceptibles de proyectarse sobre todos los sectores de competencia local. En este sentido, y puesto que el principio de autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal y por tanto puede ser objeto de múltiples tratamientos jurídicos diversos, se permite que el legislador autonómico pueda de alguna manera ampliar ese marco siempre y cuando no se ponga en peligro el ejercicio de las competencias estatales. Lo que se propone a través del principio de la garantía institucional es amparar a la autonomía, precisamente entendida como derecho de la comunidad local a poder participar directamente en los asuntos propios, a través, valga la redundancia, de sus propios órganos de gobierno y de administración, pero, como dice el Tribunal Constitucional, graduando la intensidad de esa participación en función de la relación existente entre los intereses locales y los intereses supralocales concurrentes. Por tanto, la garantía institucional, según siempre el Tribunal Constitucional, viene a ser un instrumento de mínimos que impide que o bien el Estado o bien la comunidad autónoma puedan negar la participación de los ayuntamientos en los asuntos que los son propios. Si eso se produjera, además de los mecanismos ordinarios, las entidades locales pueden recorrer a la vía del conflicto en defensa de la competencia de la autonomía local, regulada en los artículos 75 bis a 75 quinques de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, modificada precisamente en este sentido por la Ley 7/1999. Y no cabe olvidar tampoco que la primera de las sentencias del Tribunal Constitucional que resuelve sobre un conflicto de competencia, en defensa de la autonomía local es precisamente una sentencia, la 240/2006, en temas precisamente de urbanismo e invasión de la autonomía local por parte de la administración autonómica. Además, en este contexto también no debemos olvidar
la virtualidad del principio de subsidiariedad, que prioriza el ejercicio de competencias por parte de las administraciones locales, siempre y cuando no concurran razones justificadas que permitan residenciar el ejercicio de esas competencias en instancias territoriales superiores. Por tanto, debe quedar claro que la Constitución no determina el quantum de urbanismo que debe permanecer en la esfera local, es decir, en las concretas competencias, porque la Constitución no puede garantizar o no garantiza un paquete competencial concreto en favor de las entidades locales, de manera que las diferentes administraciones autonómicas, a través de su legislación, pueden ensayar diversas alternativas políticas que darán lugar a diversos modelos urbanísticos, sin que la elección de un modelo u otro modelo por parte de la entidad autonómica pueda generar o pueda comportar que se produzca una violación del principio de autonomía local si las cosas se realizan correctamente. Por tanto, de lo que se trata es de asegurar, lo que se pretende en todo caso es asegurar esa intervención de las entidades locales en todo el proceso edificatorio y que esa participación sea lo más notable posible. Por tanto, mientras se garantice esa intervención de las entidades locales en el proceso urbanizador y edificatorio, y aquí el Tribunal Constitucional ha dicho, y no es necesario que sea en todos y cada uno de los elementos que configuran ese proceso, pues mientras exista y se garantice esa participación, no podrá hablarse de que se produzca una vulneración o una merma ilegítima del principio de la autonomía local. Pensemos que precisamente la elección por parte del planeamiento urbanístico municipal de un modelo urbanístico para el territorio municipal, para el ámbito supramunicipal, si se trata por ejemplo de un POU supramunicipal, es uno de los elementos, una de las partes esenciales en las que se materializa ese principio de autonomía local, esa libertad planificadora. Pero como seguramente, yo lo siento, no podía estar antes en las ponencias, pero como seguramente han comentado mis compañeros antes, tenemos que recordar siempre que el ejercicio de esa potestad planificadora abarca aspectos tanto reglados como discrecionales. En el primer caso, evidentemente, las condiciones de ejercicio de la potestad se encuentran completamente reguladas por el ordenamiento jurídico, sin que quepa la posibilidad de hacer valoraciones de tipo subjetivo, y en cambio, cuando hablamos de potestades discrecionales, por el contrario, aquí de lo que se trata es de reconocer a la autoridad competente un cierto margen de decisión respecto del objeto de la actividad o respecto de las condiciones fácticas. Pero en todo caso, sin olvidarnos tampoco que el ejercicio de esa potestad discrecional también se encuentra sometida a una serie de límites esenciales de carácter reglado, como son la existencia de la potestad, los límites a su ejercicio, la competencia orgánica, las finalidades a perseguir, que evidentemente deben ser siempre la satisfacción del interés general. Por tanto, en el fondo, la ratio essendi de cualquier actividad discrecional tiene que ser siempre la norma jurídica, que ampara precisamente esas actuaciones en la medida que fija una regulación muy abierta, muy indeterminada de las condiciones de ejercicio. Cuando esas condiciones de ejercicio pues no respetan lo que marca la legislación, es decir, hay una especie de falta absoluta de vínculo con el presupuesto legal, es decir, la actividad o la actuación está faltada de fundamento o es incoherente o es incongruente con la realidad, entonces ya estaríamos en un supuesto, en un plano distinto, que es la situación de la arbitrariedad. La potestad discrecional, y la acento en este punto porque uno de los elementos importantes de la autonomía municipal en el ámbito urbanístico es la elección de un modelo. La potestad discrecional o las actividades discrecionales se encuentran, como decía, sometidas a una serie de límites que nos vienen dados por los principios generales del derecho, los principios clásicos de seguridad jurídica, legalidad, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, eficacia, eficiencia, etcétera, etcétera, pero también por unos parámetros más modernos, podríamos decir, que se han modulado a través o al abrigo de la actividad urbanística, como son la coherencia, la racionalidad, la proporcionalidad, la buena administración. Por tanto, a partir de ahí podríamos identificar una serie de límites a ese ejercicio discrecional de la actividad planificadora, unos límites que serían posteriores al ejercicio de la actividad, y ahí no entro. Estos límites se centrarían básicamente en el escrutinio por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa de los aspectos reglados y discrecionales de la potestad, y también en el momento de la toma de la decisión ya en ejecución de planeamiento. Ya digo, este tema no lo vamos a
a tocar porque ya se comentará esta tarde. Y luego existen unos límites previos o coetáneos al ejercicio de la potestad planificadora, que estos son los que nos interesan en concreto en esta ponencia, que son muchos, que evidentemente no los podemos tocar todos. Está la existencia de elementos reglados en la toma de decisión urbanística, la competencia territorial, la competencia material, la existencia de elementos reglados en las determinaciones del plan, por ejemplo, la reserva mínima para construcción de vivienda, la determinación de un porcentaje de cesión de aprovechamiento urbanístico, etc. Y la lista puede ser larga, pero nosotros lo centraríamos, como he comentado al principio de la ponencia, en tres aspectos. Por un lado, el respeto a la normativa y al planeamiento sectorial, básicamente al territorial en mi caso. En segundo lugar, a la incidencia del mismo planeamiento urbanístico, pero de base supramunicipal, en concreto planes directores urbanísticos, en el principio de autonomía local. Y en tercer lugar, el papel de la administración autonómica en el momento de la aprobación definitiva del planeamiento. Por tanto, planeamiento territorial. Podríamos decir la prevalencia de la normativa y de los instrumentos de planeamiento sectorial tipo dominio público, carreteras, puertos, etc., sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico vienen dadas por la aplicación del principio de especialidad. Cabe decir de todas maneras que aquí apuntaríamos una idea importante, y es que se puede afirmar que la suma de las distintas competencias, sean estatales, sean autonómicas, lo que hacen también es, yo no diría limitar, pero sí al menos delimitar los contornos del principio de autonomía local. Porque en el momento en que el planificador municipal tiene que elaborar su planeamiento urbanístico, se encuentra totalmente condicionado ya a priori por la existencia de esta normativa sectorial. Por tanto, ahí es muy importante la utilización de técnicas de coordinación y de armonización, no solo respecto de Estado, comunidad autónoma con sus propias competencias, sino en lo que respecta a lo que nos interesa aquí a nosotros, esta coordinación entre políticas de la comunidad autónoma y políticas de las entidades locales. De hecho, cuando hablamos de ordenación, podemos distinguir, por tanto, entre una ordenación vertebradora del territorio, con una visión macroeconómica del espacio, y una ordenación más centrada, mucho más detallada y específica, más centrada en el destino urbanístico y en dotar de contenido al derecho de propiedad de cada una de las parcelas. En ese sentido, el profesor López Ramón plantea o apunta que cuando nos aproximamos al estudio de la ordenación del territorio, podemos hacerlo desde diversas perspectivas. Podemos hacerlo desde una perspectiva sectorial, muy vinculada a la ejecución de las grandes obras públicas, una aproximación que podría ser más económica, conectada a los planes, a la ejecución de los planes de desarrollo en la etapa franquista. Y luego hay una visión más geográfica, cuyo eje central es precisamente la planificación, y esa sería un poco y mucho la visión que tiene el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 36/1994, cuando apunta que la ordenación del territorio puede definirse como el conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador, cuyo objeto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que deberíamos comentar, hay un pequeño problema, y es que, como apuntan algunos autores, debe decirse que no existe una delimitación competencial clara entre ordenación del territorio y urbanismo. Hay una serie de solapamientos, una serie de duplicidades importantes que perjudica o de alguna manera dificulta esta delimitación, y por otro lado también la indefinición a la hora de marcar los márgenes de una y otra disciplina viene dada también por un interés de la propia comunidad autónoma de reservarse un ámbito propio para llevar a cabo actuación urbanística. De todas maneras, a la vista de eso, podríamos comentar podríamos plantearnos cuál es la relación que se establece entonces entre planeamiento territorial y planeamiento urbanístico. ¿Es una relación de jerarquía? No lo es. Hay autores que apuntan que sí, que es así. Pero si tenemos en cuenta que se trata, y eso debemos tenerlo claro, de dos disciplinas competenciales distintas, y que además el planeamiento territorial, en cuanto a función directiva, lo que hace básicamente es lo que tiene que hacer es fijar unos objetivos y unas directrices básicas de ordenación del territorio respecto del emplazamiento de centros residenciales, de centros de producción, cohesión social, protección del paisaje, etcétera, etcétera.
Pues la verdad es que su posición es más de utilización de técnicas de orientación y de fomento. Por tanto, la ordenación del territorio lo que no podría hacer sería imponer a las entidades locales un modelo urbanístico completamente cerrado. Por tanto, seguramente la relación idónea o más correcta es una relación no de jerarquía, sino una relación de carácter competencial. De hecho, cuando la normativa se refiere a la interrelación entre ambos planeamientos, dice que el planeamiento urbanístico debe desarrollarse y debe justificar expresamente su coherencia, la palabra es esa, su coherencia con el planeamiento territorial y ayudar también a facilitar su cumplimiento. En el mismo sentido, el artículo 59 de la Ley de Bases establece exactamente lo mismo, es decir, el desarrollo de la actividad urbanística se hará en el marco de las previsiones del planeamiento territorial. Por tanto, estaríamos, ya digo, más en una relación de carácter competencial, a pesar de que incluso el mismo Tribunal Supremo en alguna sentencia aplica el principio de jerarquía normativa en la relación entre los planes. Sin embargo, como vemos aquí en la transparencia, el Tribunal Constitucional se apunta más a la idea de la utilización de mecanismos de coordinación entre ambas disciplinas. Por tanto, la relación entre planeamiento territorial y urbanismo vendría dado sobre todo porque el planeamiento territorial puede efectivamente condicionar el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico, pero debe de alguna manera observar dos ideas. La primera es que cualquier imposición de directrices o incluso de normas de aplicación directas deben fundamentarse en la existencia de intereses supramunicipales. Y en segundo lugar, que también debe garantizarse la efectiva participación de las entidades locales en el procedimiento de aprobación, de formulación, si es posible, y de aprobación del planeamiento territorial. En este caso debe tratarse, por ejemplo, si examinamos la normativa propia de Cataluña, tenemos, por ejemplo, el decreto 214/2015, cuando habla de la aprobación de los planes territoriales parciales, que respeta esta misiva, pero debe tenerse muy claro que esa participación tiene que ser una participación efectiva, ni simbólica ni testimonial, porque de lo que se trata precisamente es de que la Administración autonómica tome en consideración y pondere en este sentido los intereses locales cuando decida qué modelo territorial implantar. Por tanto, podemos decir que el procedimiento administrativo de aprobación de los planes, de alguna manera, se convierte en garante de la toma en consideración de esos intereses locales. Pasaríamos a un segundo punto, que sería ya propiamente el papel que realizan, mucho más incisivo que el planeamiento territorial, porque cuando hablamos de planeamiento territorial ya he planteado que de lo que se trata es no de limitar, sino de delimitar la autonomía local. Cuando hablamos de planeamiento supramunicipal y en concreto de los planes directores urbanísticos, ahí ya se genera la duda sobre si realmente estos planes delimitan o, lo que es más posible, limitan, constriñen de manera posiblemente ilegítima el ejercicio de esa potestad planificadora. Por tanto, bueno, este sería un poco el esquema del conjunto del sistema de planeamiento tanto territorial como urbanístico catalán. Cuando hablamos de planeamiento urbanístico general, como ustedes saben, nos estamos refiriendo a todo aquel conjunto de planes que lo que hacen es establecer una ordenación sustantiva básica y completa del territorio, tanto municipal como posiblemente supramunicipal, y marcan un poco, bueno, un poco y mucho, el desarrollo posterior de este modelo urbanístico, que se configura después posteriormente mediante el planeamiento derivado. El planeamiento general es un planeamiento que puede clasificar, puede calificar y por tanto puede incidir, cuando nos referimos al supramunicipal, puede incidir en las competencias locales. Nos interesa especialmente, como vemos aquí, este planeamiento general está compuesto básicamente por planes directores urbanísticos, normas subsidiarias, programas de actuación urbanística y planes de ordenación urbanística municipal. Nos interesan especialmente, y a esos nos vamos a centrar, los planes directores urbanísticos, porque son claramente susceptibles de sustituir a las entidades locales en su función ordenadora de la ciudad. El precedente más remoto de estos planes lo encontramos en la figura de los planes directores territoriales de coordinación del texto refundido del 76. Ahí se regulaban como planeamiento territorial y básicamente aspiraban a corregir
la incidencia de la planificación socioeconómica en la realidad física. Lo que pasa que en la práctica, no, que yo recuerde, no se formuló ninguno. Posteriormente, nuestro texto refundido del año 90, del decreto legislativo 1/90, reeditó esta figura, pero ya con un nombre distinto, como planes directores de coordinación. La novedad era que ya no eran planes de naturaleza territorial, sino planes de naturaleza urbanística, un poco con la idea podríamos decir, de allanar el camino a las comunidades autónomas, en concreto a la comunidad autónoma catalana, para poder realizar actuación urbanística en el ámbito municipal. Tampoco tuvo una aplicación práctica muy extensa, básicamente esa aplicación práctica fue casi nula, porque solo se aprobó un plan director de coordinación, que fue el del Delta del Ebro en el año 96, que además generó muchísima conflictividad precisamente por la posible invasión de las competencias urbanísticas y del principio de autonomía local. Posteriormente, en 2002, la por entonces nueva ley de urbanismo crea o recupera, de alguna manera, la figura de los planes directores de coordinación, ahora con el nombre de planes directores urbanísticos. A pesar de su explícita denominación, en realidad tiene una clara vocación y sus determinaciones son evidentemente de corte o de contenido territorial. Sin embargo, debe puntualizarse, si entramos en sus determinaciones, que sí que es cierto que algunas, como he comentado, son claramente de contenido territorial, ya se habla de directrices, de determinaciones, de medidas, pero la misma legislación urbanística establece una habilitación para que determinados tipos de planes directores urbanísticos puedan ir un poco más al fondo. En concreto, si miramos del 1 al 5, estaríamos hablando más de una perspectiva de un corte territorial, mientras que la sexta y la séptima apuntan más a un desarrollo de tipo claramente urbanístico. Bueno, de todos los planes directores urbanísticos que ha elaborado la Generalitat, los más conflictivos han sido, desde luego, los planes directores urbanísticos del sistema costero y el de las áreas residenciales estratégicas. Se han creado muchísima polémica en Cataluña. Bueno, al margen, no voy a entrar en valoraciones políticas, y al margen de la buena voluntad y seguramente del sentido común de estas determinaciones, la verdad es que estos planes, no todos, básicamente las ARES y los del sistema costero, sobre ellos de alguna manera ha gravitado la sospecha de que realmente están vulnerando directamente el principio de autonomía local y más concretamente la potestad de planificación prevista en los artículos 2 y 25.2 de la Ley de Bases y 3 y 66.3 del texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, básicamente por su carácter, por su posibilidad de reclasificar directamente el suelo y ejecutar directamente la operación y de cambiar completamente las condiciones de desarrollo del suelo municipal. Perdón. Por tanto, lo que haríamos sería centrarnos en estas dos figuras. Planes directores urbanísticos del sistema costero. Bueno, Cataluña, todos lo sabemos, pues no ha sido ajena a esos procesos de urbanización masiva del litoral. De hecho, hay un informe de Greenpeace, si no recuerdo mal, del 2013, que apunta directamente a que Cataluña es una comunidad autónoma tiene uno de los litorales más urbanizados de la costa española, a pesar de que mantiene enclaves de gran valor ecológico como el Delta del Ebro, que actualmente se encuentra amenazado por los efectos del cambio climático. La enorme, digo enorme y me quedo corta, pero la enorme proporción de suelo que los municipios costeros clasificaban como urbanizable, de alguna manera encendieron la alarma y llevaron a la Generalitat a emprender una serie de actuaciones estratégicas para, por un lado, frenar la enorme presión que tenía el litoral en relación al incremento de demanda de vivienda, sobre todo de vivienda de segunda residencia, y en segundo lugar, de alguna manera, garantizar un desarrollo urbanístico sostenible. Se aprobaron, por tanto, dos planes directores del sistema costero, el llamado directamente Plan Director Urbanístico del Sistema Costero, más conocido entre los aplicadores aquí en Cataluña del Derecho como por su acrónimo, PDUSC-1, y por otro lado el Plan Director Urbanístico de los ámbitos del sistema costero integrado por sectores de suelo urbanizable delimitado sin plan parcial aprobado. Aquí tenemos pues, el profesor Josep Aguirre, que los ha estudiado con mucho detalle, es un grandísimo experto en esta cuestión, por tanto me perdonará si cometo alguna metida de pata.
Por tanto, teníamos estos dos planes. Se trata de planes con un contenido limitado, porque no regulan el suelo urbano costero ni tampoco entran en regulación del dominio público marítimo terrestre. La finalidad principal del Plan Director Urbanístico del Sistema Costero 1 básicamente es proteger y preservar, proteger de la urbanización y de la edificación una serie de terrenos municipales que, en su opinión, no son aptos para ser transformados urbanísticamente. Y se trata de terrenos que el planeamiento general clasifica o bien como suelo no urbanizable o bien como suelo urbanizable no delimitado sin programa de actuación o sin plan parcial de delimitación aprobado. Se trata de un plan que básicamente regula dos ámbitos distintos. Por un lado, todos los terrenos que se encuentran dentro de la franja de 500 metros de anchura contados en proyección horizontal tierra adentro desde, podríamos decir, desde el deslinde del dominio público marítimo terrestre y que coinciden con la zona de influencia de la Ley de Costas, del artículo, si no me equivoco, el 30 de la Ley de Costas, que establece esos 500 metros contados desde el límite interior de la ribera del mar. Por una parte, esta franja de 500 metros y por otra también entendía que era conveniente integrar terrenos que se encontraban fuera de esta franja, pero que valía la pena integrar y por tanto someterlos a una regulación más estricta, básicamente por su alta calidad ambiental, por sus valores paisajísticos y por la existencia de un patrimonio cultural o paisajístico también a proteger. Este segundo paquete de suelo podía llegar a 2 kilómetros tierra adentro. En cambio, el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero 2 se puede entender como una culminación, pero también como un elemento que complementa al Plan Director 1, porque aquí, como decía antes, estábamos hablando de suelo clasificado por el planeamiento como urbanizable delimitado, pero sin plan parcial urbanístico aprobado. Básicamente, la regulación de este Plan Director Urbanístico 2 lo que hacía era permitir, vamos a ver, básicamente planteaba dos conjuntos de determinaciones, dos regímenes jurídicos distintos. Primera posibilidad, entiende que el suelo que el planeamiento urbanístico municipal clasifica como suelo no urbanizable, como suelo urbanizable delimitado, se puede mantener en esta clasificación porque es un suelo apto para ser transformado, y en este sentido lo que se hace es marcar unas condiciones de desarrollo que no serán las del planeamiento municipal, sino marca unas nuevas condiciones de desarrollo más estrictas que incorporan unas fichas normativas que los ayuntamientos deberían seguir a pies juntillas para garantizar un desarrollo sostenible. En ese sentido, dentro de estos sectores de suelo urbanizable delimitado se establecían unas zonas de protección, una zona de protección costera que se hacía coincidir con la zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas, 20 metros en urbano y si no 100 metros, y una zona de protección paisajística que era el resto del sector en el que no podía ser objeto de transformación urbanística y que en este sentido se le da un tratamiento especial también en atención a sus características, básicamente sobre todo a su interés conector para establecer corredores de conexión entre la costa y el interior del país. Y luego estaba ese suelo urbanizable delimitado del planeamiento general urbanístico que el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero decía no, esto no puede ser suelo urbanizable, por tanto se establecía una reclasificación de ese suelo en no urbanizable y a partir de ahí se sometía al régimen del Plan Director Costero número 1, y además necesariamente tenía que integrarse ese suelo en las denominadas unidades territoriales de regulación de suelo costero. Las unidades territoriales de regulación de suelo costero son, como apuntamos aquí, unidades territoriales situadas tanto dentro como fuera de esa franja de 500 metros, que comprenden los terrenos clasificados por el planeamiento general como suelo no urbanizable o suelo urbanizable no delimitado, sin programa de actuación. Recuerden que el programa de actuación lo vinculamos al antiguo suelo urbanizable programado, o plan parcial, en este caso, de delimitación urbanística. En este sentido se trataba de suelo muy importante que debía ser reclasificado con una categoría especial que era el suelo no urbanizable costero. Y además ese suelo se sometía a una serie de regulaciones específicas porque se marcaban subcategorías de suelo. Existía, en primer lugar, lo que podríamos llamar, se llama de acuerdo con el plan director,
un suelo no urbanizable costero vinculado a los PEIN, suelo que estaba implantado en planes especiales en planes de espacios de interés natural. Aquí no se ve no se ve muy bien porque veo que no recoge toda la foto, pero si se fijan, la zona verde rayada, ahí estaríamos, este sería un ejemplo de este suelo no urbanizable costero, PEIN. Aquí estaríamos hablando del massís de l'Albera, y más abajo, justo cuando... No se ve muy bien, justo abajo de la transparencia de la pantalla, encontraríamos otro ejemplo que sería ya en la zona de Cadaqués, el del Cap de Creus. Menos de auto. Paso muy rápidamente. El régimen de protección aquí es un régimen muy estricto. De hecho, no es el régimen de los planes directores, porque este tipo de suelo ya tiene un régimen especial, que es el que se contiene en la normativa sectorial concreta, en la normativa sectorial sobre espacios naturales. Aquí existe una prohibición general de edificar, y solo en el caso de que el régimen del plan director sea más restrictivo se aplicaría este. En segundo lugar, tendríamos el denominado suelo no urbanizable costero 1, y con el código gráfico C1. Bueno, de hecho estaríamos aquí, igualmente es marcado en rojo. El régimen también es muy estricto, estamos hablando de suelo que el planeamiento municipal clasifica como no urbanizable, pero que el plan director urbanístico entiende que tiene que ser reclasificado como suelo no urbanizable costero, con un régimen mucho más estricto, en base a sus valores intrínsecos, paisajísticos, también a su potencialidad como conector de espacios, etcétera, etcétera. Realmente aquí se prohíben muchas actividades, el régimen es mucho más restrictivo que el que establece el artículo 47 del texto refundido. Por ejemplo, no podemos establecer estaciones de suministro de carburante, campings, construcciones de turismo rural. En cambio, sí se admiten otras operaciones, pero siempre vinculadas al carácter rústico del suelo. Otro tipo de suelo sería el no urbanizable costero 2, estaríamos hablando del rosa. Sería el suelo, en este caso, más cercano a la ribera del mar, dentro de esa franja de 500 metros. Es un régimen un poco más laxo que el anterior, porque permite, en este caso, por ejemplo, sí la implantación, una modificación de los planes directores que permitió la posibilidad de implantar campings de nueva creación, siempre y cuando el planeamiento lo permita y siempre y cuando se apruebe previamente un plan especial urbanístico. Y finalmente tendríamos el suelo no urbanizable costero 3, que sería lo que está pintado en naranja, que estaríamos hablando de un suelo que está fuera de la franja de los 500 metros, y básicamente es un suelo que sirve, su función básicamente es de apoyo respecto del resto de suelo no urbanizable costero, se integra morfológicamente con el mismo. Su régimen es exactamente el mismo que el del artículo 47, más lo que prevé el planeamiento urbanístico general. Respecto de la unidad territorial de regulación de suelo costero especial, simplemente decir que aquí los municipios podían mantener su clasificación de suelo como no urbanizable sin que entráramos en la situación de suelo costero. Por tanto, no he entrado en mucho detalle porque no hay tiempo, pero realmente la regulación que plantea, la ordenación que plantean estos planes directores urbanísticos crean la sospecha de que efectivamente se está entrando en demasía en la competencia urbanística municipal. De hecho, esta cuestión fue examinada por la jurisprudencia del Tribunal de Contencioso Administrativa, dando lugar a distintas posiciones, en un principio posiciones contradictorias, aunque posteriormente la situación se ha aclarado bastante. Existe, por ejemplo, no voy a entrar en ello, pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 3 de enero de 2000, que examina en concreto el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero 2, y entiende que efectivamente ese plan director, sus determinaciones, más que objetivos y directrices, habla de determinaciones, se han extralimitado, han ido más allá de lo que sería conveniente por tratarse de un plan supramunicipal, mientras que una posterior sentencia del mismo tribunal de 12 de febrero de ese mismo año dice exactamente lo contrario. En ese caso se examinaba el plan director urbanístico del sistema costero 1 y aquí se dice que no, que este plan director es totalmente legal y que por tanto no se produce una violación de competencias municipales. Hay más sentencias en este sentido. De todas maneras, en la sentencia del 12 de febrero la cuestión de fondo era otra, era la prevalencia de dos regímenes urbanísticos distintos. Esta sentencia, de hecho, afectaba al municipio de Cadaqués. Cadaqués tiene una ley específica de protección del Cap de Creus y, por tanto, era o bien este régimen junto con el del planeamiento urbanístico o bien el régimen del plan director, que era un régimen mucho más restrictivo.
La cuestión creo que se ha resuelto claramente ya, porque hay distintas sentencias del Tribunal Supremo que apuntan que los planes directores urbanísticos del sistema costero pueden establecer una regulación o una ordenación detallada, siempre y cuando, repito, y dice el Tribunal, se esté hablando o esté afectando intereses supramunicipales, y en segundo lugar pues se garantice, como decía antes, esa participación de las entidades locales, entre otras, o a título de ejemplo, por ejemplo, la sentencia del Supremo de 16 de enero de 2013, por citar alguna. Segundo ámbito importante, los planes directores urbanísticos de las áreas residenciales estratégicas. Este también ha traído, incluso podríamos decir, mucha más cola que el anterior. Aquí estamos hablando de un contexto inmobiliario que lo conocemos todos, un alza sostenible de los precios en el mercado inmobiliario, una falta de oferta de vivienda asequible, una demanda que se incrementa de esa vivienda, y a partir de ahí la Generalitat reacciona y dice, bueno, pues tenemos que empezar a establecer actuaciones estratégicas a corto, medio y largo plazo, y estas pasan básicamente, podríamos decir que se condensaron sobre todo en dos mecanismos. Por un lado, como saben, la firma de un Pacto Nacional para la Vivienda y la aprobación de una ley, la Ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda, que establece que todas las actuaciones encaminadas a proveer de vivienda para políticas sociales son servicios de interés general. A partir de aquí, evidentemente, como ha comentado el profesor Baquer, existen una serie de mecanismos para proveer vivienda de protección, pero resulta que esos mecanismos, pues, por un lado los ordinarios de transformación del suelo y por eso la propia reserva de vivienda de protección eran mecanismos insuficientes, se necesitaba obtener más suelo residencial, que la normativa urbanística dice claramente que ese suelo residencial está al servicio de la efectividad del derecho a la vivienda, y lo que se le ocurrió a la Generalitat fue decir, bueno, si necesito mucho suelo residencial, lo necesito con celeridad y en grandes proporciones, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca, y es aprobar un decreto ley. El decreto ley no se había aprobado nunca, y se aprueba precisamente este decreto ley para establecer medidas, entre ellas una de polémica, que es la implantación de áreas residenciales estratégicas en los municipios con capacidad territorial para polarizar el crecimiento urbano. Por un lado, la utilización del decreto ley, que ya es de por sí polémico. Por el otro lado, la utilización de los planes directores urbanísticos para poder implantar estas actuaciones. Bueno, todo esto ya creó un clima de sospecha generalizada y volvió a abrir los interrogantes sobre si este tipo de planeamiento conculcaba o no, violaba o no el principio de autonomía local. Evidentemente, igual que comentaba antes, reclasifican suelo directamente sin necesidad de modificación del POUM. Además, modifican claramente y de manera drástica las condiciones de desarrollo del suelo. Por tanto, es evidente que yo creo que es difícil poder defender que un tipo de actuación como la de las ARES, que establece una regulación, una ordenación súper concreta, detallada y cerrada, no suponga una autoatribución por parte de la entidad de la comunidad autónoma de competencias genuinamente locales. Por no extenderme, porque no dispongo mucho tiempo, básicamente clasifican suelo, lo reclasifican, tienen una serie de detalle de planeamiento derivado, establecen el trazado de características de las obras de urbanización, con la documentación y las proyecciones típicas de la urbanización, eligen el sistema de actuación urbanística, incluso la modalidad. Vamos, un vaciado de competencias urbanísticas terrible. Por tanto, yo lo que diría es básicamente que para reconducir este problema, en todo caso después si hay debate lo podemos comentar, pues hay una serie de mecanismos que son, de un lado, acudir a la jurisprudencia constitucional respecto del criterio de intereses respectivos, y por otro lado también una medida adecuada podría ser acudir al juicio de proporcionalidad a tres bandas para decidir exactamente si el plan director urbanístico es el instrumento idóneo necesario para conseguir, sin demasiados perjuicios a la autonomía local, las finalidades perseguidas. Y finalmente, en cuanto a los planes directores urbanísticos, solo apuntarlo, un posible tercer foco de conflictividad vendría dado por esta tendencia general que se está dando en España de establecer proyectos de interés regional, llámese proyectos, actuaciones, planes, esto depende de cada comunidad autónoma, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja,
son comunidades que han utilizado bastante esta figura, la ciudad del medio ambiente de Soria, la ecociudad de Logroño, el plan de ordenación del litoral Cantabria, etcétera, que por cierto ha sido objeto de una sentencia reciente del 2015 en el que establece la legalidad del plan y por tanto la no invasión de competencias urbanísticas locales. Bueno, yo simplemente apuntar porque veo que ya no tengo tiempo. Este es un tema y luego ya quedaría la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico Municipal. Me remito, de acuerdo con la foto que he apuntado, simplemente a recordar una jurisprudencia muy consolidada ya, que es la sentencia de 13 de julio de 1990, en la que, bueno, durante mucho tiempo las entidades locales no se atrevieron, esta seguramente sea la palabra, no se atrevieron a plantear ante la jurisdicción contenciosa administrativa el problema de la incertidumbre del alcance del control por parte de la Administración Autonómica en el momento de la aprobación definitiva del plan. Es cierto que en un principio la propia literalidad de la normativa permitía un control absoluto, luego ya no fue así, a la luz precisamente del principio de autonomía local, pero los ayuntamientos, y esto lo comentaban los mismos alcaldes, eran reticentes a plantear recurso porque decían, oye, es que si yo ahora me veo el contencioso, estamos hablando ya de la época Solans y compañía, si planteo recurso, igual luego cuando presente nuevos planes, igual me lo paran, igual... Gerona fue el primer municipio que se planteó efectivamente ir al tribunal. Esta es la foto de Montjuïc, el ámbito precisamente conflictivo y polémico que dio lugar a esa sentencia es este. Simplemente recordar que el Tribunal Supremo distingue entre aspectos reglados, aspectos discrecionales, por tanto me remito a la sentencia y ya, evidentemente, ya no me da tiempo de poder comentar el tema de la autorización. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.